Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia Brasil, el presidente de esta nación apoya el ingreso de Venezuela al bloque de los BRICS. Así se lo hizo saber este lunes Lula da Silva a su homólogo Nicolás Maduro. En una cumbre bilateral en Brasilia, ambos gobiernos restablecen relaciones plenas después de varios años de agresión contra esta nación bolivariana. Analizamos este nuevo momento previo al encuentro de presidentes de América del Sur. En noticia España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes el anticipo de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Sucede solo horas después de las elecciones regionales y locales, cuyo resultado fue devastador para la coalición de gobierno PSOE y Unidas Podemos. Nos preguntamos, ¿en tan poco tiempo se podrá unir la izquierda con el llamado progresismo y frenar a la derecha y la extrema derecha? Vamos a analizarlo. En Noticia México, a partir de este lunes, las familias de personas desaparecidas podrán solicitar que se coteje su información genética con la del Banco Nacional de Datos Forenses, un mecanismo que espera contribuir a revertir la crisis de más de 110.000 personas desaparecidas y desaparecidas forzadas y 52.000 cuerpos sin identificar. Les contamos más. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva recibió en Brasilia, la capital, a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con el ánimo de recuperar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Energía, agricultura, defensa fronteriza, integración regional y el deseo de Venezuela y apoyo de Brasil para sumarse a los BRICS, a este bloque internacional. Algunos de los temas abordados, vamos a verlo. Luego de una histórica reunión en el Palacio de Planalto, los presidentes Maduro y Lula manifestaron su júbilo por este encuentro que marca el restablecimiento de las alianzas de cooperación para el beneficio mutuo. Sucede 8 años después de la última visita de Maduro a Brasil y en vísperas de la cumbre de presidentes sudamericanos convocada por Lula para el martes. Después de 8 años, el presidente Maduro vuelve a visitar a Brasil y recuperamos el derecho de hacer política de relaciones internacionales con la seriedad que siempre lo hemos hecho, principalmente con los países que tienen frontera con Brasil, y Venezuela siempre ha sido un aliado excepcional para Brasil. Pero debido a las contingencias políticas y equivocaciones, el presidente Maduro quedó 8 años sin venir a Brasil. El jefe de Estado venezolano informó de un próximo encuentro ministerial para la reactivación de la cooperación fronteriza y en materia de defensa, en el marco de esta nueva etapa de relación comercial bilateral. Hoy se abre una nueva época en las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas de la economía, todas las áreas del comercio, la educación, la salud, la cultura, la agricultura. Acordaron también estudiar la posibilidad de retomar la interconexión eléctrica, suspendida desde hace más de 4 años. Venezuela está preparada para reconstruir la cooperación eléctrica con el estado de Roraima, con Boavista y con toda la población fronteriza. Tenemos una oferta de 120 megavatios lista, que lo que amerita es una inversión básica de unos 4 o 5 millones de dólares
en función de reconstruir las líneas de transmisión. Maduro expresó su deseo de que el foro BRICS, en el que Brasil es miembro junto a Rusia, India, China y Sudáfrica, acoja a Venezuela, a la vez que aseguró que las puertas están abiertas para recibir a inversionistas brasileños. Por su parte, Lula se mostró favorable a la posibilidad de que Caracas pueda integrarse al foro. Y hay varias propuestas de otros países que quieren entrar en los BRICS. Nosotros vamos a discutir, porque no depende la voluntad de Brasil, depende la voluntad de todos. Vamos a discutir si hay un pedido oficial, ese pedido será llevado oficialmente a los BRICS y allá decidiremos. Y si me preguntan a mí, yo estoy a favor. Durante el encuentro, el presidente Maduro dio cuenta de todas las medidas orquestadas por sectores externos para mantener a Venezuela y a Brasil separados. Ambos mandatarios coincidieron en el carácter antidemocrático que supuso el reconocimiento de un supuesto gobierno interino por parte de varios países, incluido el gobierno del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. ¿Cómo finaliza esta jornada de encuentro bilateral y cómo se prepara para este martes también Brasilia, que será sede de una cumbre de presidentes de América del Sur? Le preguntamos a nuestro corresponsal André Vieira, quien se ha trasladado precisamente hasta la capital suramericana. André, adelante, muy buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches para ti, también para la audiencia de Es Noticia. Antes, Tatiana, comentarte un poco de la repercusión de este encuentro bilateral entre los presidentes Nicolás Maduro y Luiz Inácio Lula da Silva. Aquí en Brasil, los medios hegemónicos están cuestionando qué piensa Estados Unidos sobre este encuentro, como si necesitásemos del aval de Estados Unidos para este tipo de relación. Incluso el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el día de hoy, afirmó que es un sueño de Brasil y también un sueño de la región crear una moneda común justamente para no depender de Estados Unidos, para hacer esas relaciones comerciales entre los países y tampoco depender de Estados Unidos para una política. Así que mucha repercusión por aquí. Mientras tanto, los medios de alternativos aquí de Brasil, de izquierda, destacan la importancia de esta retomada de relaciones que se consolida el día de hoy con la visita del presidente Nicolás Maduro aquí a Brasilia. Tatiana, te cuento que para el encuentro de mañana se espera una reunión de 11 presidentes de Sudamérica. Solamente Perú no estará representado por su presidenta. Incluso la diplomacia aquí de Brasil destaca el momento, la crisis política que vive Perú, y esto sería la justificativa para la mandataria, la presidenta interina Dina Boluarte, no está aquí en Brasil. Pero 11 presidentes estarán aquí reunidos el día de mañana. Además de Lula, otros 10 presidentes que están llegando a lo largo de estas próximas horas. El presidente Nicolás Maduro fue el primer a llegar aquí a Brasilia. Llegó el día de ayer, domingo, en la noche del domingo. Hoy sostuvo esa reunión tan importante con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También tenemos que destacar, Tatiana, la importancia que tiene esas relaciones entre Brasil y Venezuela, como ustedes ya nos adelantaban ahí en este informe. Brasil y Venezuela pretenden retomar esta cooperación a nivel eléctrico para ofrecer el suministro de energía al estado brasileño de Roraima, en el norte de Brasil. También retomar las relaciones en educación, en salud y también en militar, porque desde el año 2019 se cortó las relaciones, la comunicación entre los militares ahí de la frontera. Esto fue destacado el día de hoy durante esta reunión de los presidentes aquí de Venezuela y también el presidente de Brasil. También, Tatiana, te cuento sobre este tema de los BRICS, mucha repercusión aquí, eso porque sabemos que cuando se mueven las fichas, mueven las piezas del tablero geopolítico aquí, cuando se consolida, cuando se busca consolidar o ampliar los BRICS, esto es una amenaza, por supuesto, para la hegemonía del norte, y aquí los medios también están reaccionando, como voceros de Estados Unidos, de Europa, reaccionando, por supuesto, así como también pasó con Venezuela cuando ingresó al Mercosur. Hay todo un ataque por parte de los medios, pero también hay mucha reacción positiva, destacando la importancia que tiene esa relación, ampliar esa relación. Por ejemplo, esta posible candidatura de Venezuela para participar de los BRICS, ahora tiene el apoyo declarado de Lula da Silva, un punto muy importante este de los BRICS aquí durante esa reunión del día
día de hoy. Y para el día de mañana, Tatiana, se esperan 4 acuerdos bilaterales, serán firmados 4 acuerdos bilaterales entre Venezuela y Brasil, y el día de mañana será un día muy importante, histórico, recordando que la última vez que los presidentes de Sudamérica estuvieron reunidos en una cumbre de UNASUR fue el año 2014, así que el día de mañana mucha expectativa para esta retomada de las relaciones aquí de nuestra región. El día de mañana, Tatiana, la agenda comienza desde las 9 de la mañana con la llegada de los presidentes al Palacio de Itamaraty, que es la sede de la diplomacia aquí de Brasil. Luego ellos realizan a lo largo de todo el día esta jornada, este encuentro entre los presidentes, que será muy importante por aquí. La prensa de Brasil, la prensa extranjera está completa aquí en Brasil para acompañar este momento histórico de esa reunión entre los presidentes, y nosotros, por supuesto, Tatiana, estaremos desde aquí de Brasilia muy pendientes de esta reunión histórica, de esa articulación histórica de Sudamérica, proporcionada ahora por esta convocatoria del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Tatiana. Muy pendientes desde muy temprano en la pantalla de Telesur, el servicio informativo de nuestro canal activo, también en nuestras multiplataformas. Muchísimas gracias, Andrés. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Breno Alman, periodista, director de Opera Mundi, y nos acompaña desde Londres, en Reino Unido. Breno, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Y gracias por quedarte con nosotros despierto hasta esta hora. ¿Cómo estás? Tatiana, un gusto hablar con usted y con todos de Telesur. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Encuentro que resulta sin duda claro en un camino que han trazado los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Nicolás Maduro. Pero antes de eso, permíteme preguntarte sobre lo que ha significado y el contexto de agresiones a estos dos jefes de Estado. Uno, al presidente Maduro a través de la imposición de un gobierno fantasma, ese llamado gobierno de Narnia, de un diputado por decisión del gobierno de Estados Unidos, y luego todo lo que sufrió el entonces expresidente en ese momento, Lula da Silva, producto de la persecución política. Así que primero este contexto que resulta además emotivo y claro ahora al ver que vienen estos nuevos tiempos para ambas naciones. Mira, el tiempo que es la prueba de qué periodo hemos vivido hasta ahora es que el presidente Nicolás Maduro no pudo ir a Brasil por 8 años, casi 8 años desde su última visita. Es un país fronterizo a Brasil, es un país hermano de Brasil, pero el presidente Maduro no pudo ir a visitar Brasilia, no ha sido recibido por los gobiernos de Brasil desde 2016, desde que la presidenta Dilma Rousseff fue tumbada por un golpe de Estado. Y después hubo la prisión del expresidente, actual presidente, otra vez Lula da Silva. Yo creo que nosotros vivimos en Sudamérica en ese periodo de 16 hasta 21, 22, quizás hasta el momento en que el presidente Lula sale electo otra vez más, que asume por la tercera vez el comando del país. Nosotros vivimos un periodo de una muy fuerte ofensiva contra los gobiernos progresistas en Latinoamérica. Usted ha citado el caso del presidente de Venezuela, atacada por las sanciones, por el bloqueo de Estados Unidos. Ha también citado el caso del presidente Lula, que estuvo en cárcel en un proceso manipulado, en un proceso judicial falso, pero hubo también los casos de Rafael Correa, aún sigue el caso de Cristina Kirchner, también sigue lo de Rafael Correa, hubo el golpe de Estado en Bolivia en 2019, o sea, una serie de situaciones que son la prueba de una ofensiva muy dura de las burguesías internas de Sudamérica, evidentemente asociadas a Estados Unidos, una ofensiva que empieza en realidad antes incluso de 16, o sea, un largo periodo, una decena de años de esa ofensiva. En ese momento, el encuentro de los dos presidentes, de Nicolás Maduro con Luis Ignacio Lula da Silva, me parece más bien de todo que representa en términos políticos un símbolo de que las fuerzas de izquierda han sido capaces de resistir y de volver y reabrir un otro ciclo de gobiernos de izquierda.
Claro que no hay tranquilidad en el horizonte. Se sigue una batalla muy dura para enfrentar la hegemonía de Estados Unidos, las sanciones contra Venezuela, el bloqueo contra Cuba, la tentativa de aislar al presidente brasileño en términos de la geopolítica mundial, las dificultades del neoliberalismo en los países de Sudamérica, las dificultades para la integración regional, el hecho de que el Sudamérica tiene un bajo nivel de industrialización y la División Internacional de Trabajo ha hecho con que Sudamérica sea fundamentalmente hoy un exportador de commodities, de materias primas, de productos agrícolas. Hay muchas dificultades, pero ese encuentro de hoy, yo estoy seguro, representa una nueva fase histórica, no solamente de las relaciones entre Brasil y Venezuela, pero también una nueva fase histórica en la integración regional y en la capacidad de la izquierda suramericana de construir una alternativa contrahegemónica en relación a Estados Unidos. El presidente Lula, con respecto a ello, Breno, decía algo muy interesante. Miren ustedes lo que ha significado en términos de unidad de la Unión Europea. Pero si no quieren ver la Unión Europea, pues entonces miremos la Unión Africana. El mensaje es que debemos unirnos. Sin embargo, este punto que plantea resulta fundamental y también lo decía el presidente Maduro en la comparecencia ante los medios de comunicación. La ideologización es muy peligrosa para la integración, porque precisamente genera fracturas y bueno, todo lo que ya hemos visto durante los años en donde se fracturó la UNASUR y la CELAC, por ejemplo. ¿Qué hacer entonces ante ese? Porque sin duda ese es el escenario que tenemos, pero si no estamos unidos, muy bien también sabemos cómo nos va. Claro. Y de alguna forma ese encuentro de los 11 presidentes sudamericanos que está previsto para empezar, para ocurrir en ese martes 30 de mayo, ese encuentro es un relanzamiento de la integración suramericana. O sea, va mucho más allá del Mercosur, que está restrito a los países de Brasil y a los países de Conesur más Venezuela, que sigue en una situación de suspensión, porque eso también ocurrió durante la ofensiva de derecha, o sea, la suspensión de Venezuela de Mercosur. Pero se va mucho más allá del Mercosur, involucra toda Sudamérica en términos de relanzar la UNASUR y de proponer caminos para la integración suramericana, rompiendo esos límites de ideologización y de utilización de los gobiernos locales para los embates geopolíticos que interesan a Estados Unidos, que fundamentalmente ha sido el país que ha tratado de intervenir, proponer, presionar para impedir la integración regional. La integración regional es la cuestión clave y eso tanto el presidente Lula como el presidente Maduro en la entrevista de hoy lo dejaron muy claro. Para allá de las diferencias políticas, para allá de las diferencias ideológicas, Sudamérica no tiene espacio en el mundo si no actúa como un bloque. Y si no actúa como un bloque que es también capaz de alargar sus fronteras para toda Latinoamérica. Si esa región, o sea, si ese subcontinente, la América Latina, no opera en el sentido de la integración económica, política, cultural, de sus monedas, o sea, si no tiene un plan de actuación conjunta, no tiene espacio en ese mundo extremadamente polarizado, en lo cual bloques distintos y antagónicos tratan de defender sus intereses. O sea, no hay salida para Latinoamérica fuera de la integración. Eso lo dejó muy claro Lula y Maduro en el encuentro y la entrevista de hoy. Y a nivel geopolítico, el apoyo que le da el presidente Lula da Silva a Venezuela para que ingrese a los BRICS, este bloque de economías emergentes en la que hay ya países observadores y más de 10 que han dicho queremos pertenecer a este bloque con una gran cantidad de posibilidades también desde esta visión geopolítica. ¿Qué opinas de ello? La integración de Venezuela a los BRICS, yo creo que es un paso esencial para que se pueda neutralizar o amenizar los efectos de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Venezuela es un país muy rico, tiene riquezas minerales impresionantes, no solamente el petróleo,
Y Venezuela está en ese momento agobiada por las sanciones de Estados Unidos. No tiene acceso al crédito mundial, no tiene acceso a los mercados, a los medios de pago. Y eso es impulsionado por Estados Unidos, es impuesto por Estados Unidos, porque Estados Unidos controla el sistema financiero y comercial del planeta. Los BRICS son una tentativa, son un camino para construir un otro espacio financiero, comercial, geopolítico que no esté supeditado a Estados Unidos. Es un grupo de países que inicialmente han constituido esa articulación. Esa articulación tiene un banco, el Banco de los BRICS, que es comandado, es presidido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, que ha sido tumbada por un golpe de Estado en 2016. Y yo creo que el ingreso de Venezuela y de otros países a los BRICS van a fortalecer los BRICS y, por otro lado, van a permitir, especialmente en los países sancionados, como el caso de Venezuela, construir caminos financieros y comerciales que permitan una rápida recuperación de su economía. Yo creo que es ese tema que ha sido tratado por el presidente Maduro y el presidente Lula es esencial. Y es un tema, claro, que no depende de Brasil. Brasil es solamente uno de los integrantes de los BRICS. Los 5 tienen que consensualmente admitir, aceptar la expansión de los BRICS, pero eso ya estaba en pauta. Hay algunos países que han hecho peticiones para ingresar en el BRICS. Venezuela, según el presidente Maduro, lo hará también, una petición oficial para ingresar en los BRICS. Y yo creo que eso es fundamental, tanto en términos de fortalecer la integración suramericana, como también en ese camino difícil y largo de establecer una nueva institucionalidad financiera en el mundo que no esté supeditada a una potencia hegemónica como es la institucionalidad financiera actual. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, el sistema SWIFT, son todas herramientas supeditadas al Tesoro de Estados Unidos, son todos instrumentos supeditados a Estados Unidos. Hay que construir una nueva institucionalidad financiera y el ingreso de Venezuela en los BRICS es un paso adelante para Venezuela y para los BRICS. Y aquí cuando nos hablas en todo esto, hay un punto también que se ha destacado por parte de ambos presidentes, en particular del presidente Lula da Silva Breno, y tiene que ver sobre la moneda común. Uno decía, poder negociar de manera bilateral en nuestras propias monedas y tener una moneda de comercio a nivel internacional, a nivel de nuestra América Latina. Hace algunos meses, cuando el presidente Lula hablaba de esto, los medios de comunicación hegemónicos entraron en caos y decían que es que ya el presidente Lula quería acabar con las monedas locales. Evidentemente no es así, es parte del miedo que se quiere imponer sobre un hecho que realmente valdría tanto la pena seguir debatiendo. ¿Qué momento estamos para pensar en esto? Mira, el presidente Lula, cuando propuso el tema de la moneda de integración, en ningún momento propuso como moneda única, pero como moneda común. ¿Cuál es la diferencia? Moneda única es el euro en Europa, por ejemplo. Todos los países que integran la Unión Europea tienen la obligación de tener como su moneda el euro y solamente el euro. El euro no solamente es la moneda de las actividades institucionales, de los préstamos, del comercio, pero también es la moneda de la gente común y corriente, o sea, de los ciudadanos, de las ciudadanas. Eso es una moneda única. El presidente Lula propuso una moneda común. ¿Qué es una moneda común? Cada país tiene su moneda, aún no está madura una situación en que se pueda hablar en Latinoamérica de moneda única. Eso es un largo camino. Europa tardó 30, 40 años para percorrer ese camino, pero habló de una moneda común, una moneda que es casi una moneda contable, que se utiliza para hacer los negocios entre países, los negocios de importación y exportación y también de préstamos, para que esos préstamos escúchame. Sí, te escuchamos, Breno, adelante, para que estos préstamos, allí te escuchamos. Sí, Breno.
Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado, Breno Alman, a propósito de esta cumbre bilateral entre los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hablábamos del contexto, hablábamos del camino, el tema de los BRICS, por ejemplo. Hablábamos también de asuntos de carácter bilateral que se han destacado, como la defensa en una amplia, extensa frontera común, más de 2.200 kilómetros de frontera común entre Venezuela y Brasil. Se hablaba también de agricultura, de comercio exterior, de sistema financiero internacional, y todo esto precedido de lo que veremos mañana, una cumbre internacional, una cumbre de presidentes de América del Sur, que nosotros en Telesur transmitiremos por completo. Tenemos a nuestro invitado. Bien, Breno, adelante, volvemos contigo. Nos estabas contando y tu reflexión oportuna a propósito de todo este asunto, que no solamente es lo que significa Venezuela y Brasil como naciones hermanas con una amplísima frontera, sino que hablamos de la integración latinoamericana. Y hablamos de la moneda, o sea, lo que está sobre la mesa no es una moneda única como es la de la Unión Europea, que es una moneda para los intercambios comerciales, para los préstamos, para todas las actividades institucionales y empresariales, pero también es la única moneda común y corriente de todos los países. No es eso que se propone para Sudamérica o para Latinoamérica. O sea, eso no está aún, hay un largo camino a percorrer hasta que un día se llega a una moneda única. Lo que se habla de una moneda común para que las importaciones y exportaciones entre los países de la región puedan ser hechas sin el dólar, puedan ser hechas directamente por el cambio de sus monedas locales a través de un mecanismo contable. Quizá existe en términos del Mercosur, por ejemplo. El Mercosur ya tiene esa moneda contable a través de la cual se puede hacer importaciones y exportaciones entre los países del Mercosur con algunos límites, pero sin pasar por el dólar. El tema es generalizar el uso de esa moneda contable para que se pueda hacer compras y ventas en relación a los países, importaciones y exportaciones, sin la obligatoriedad de pasar por el dólar, porque el dólar genera un problema muy grave. Por ejemplo, Argentina tiene hoy día una crisis muy importante del cambio, no tiene reservas en dólares para hacer pago de sus compromisos. Se está obligada a pagar las importaciones que hace de Brasil en dólar, no puede pagarlas. Venezuela está bajo una fuerte presión, muchas sanciones. Hola. Sí, te escuchamos. Quiero llamar por otra parte. Bueno, perdóname. Entonces, en el caso de Venezuela, que bajo las sanciones de Estados Unidos, bajo las presiones que sufre, también puede tener problemas con sus reservas de dólares para hacer los pagos. Entonces, si se puede hacer los pagos en una moneda común contable a través de un sistema integrado de los países de la región, eso sería un gran avance y una gran libertad para las economías de la región. Libertad, esa es sin duda palabra clave para pensar en ello en términos de integración. Breno, gracias por acompañarnos, por tu análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, siempre a la orden de Telesur. Muchas gracias, buenas noches, un abrazo. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia este lunes el anticipo de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Sucede solo hora después de las elecciones regionales, cuyo resultado fue devastador para la coalición del gobierno PSOE y Unidas Podemos. Nos preguntamos, ¿en tan poco tiempo se podrá unir la izquierda con el llamado progresismo y frenar la derecha y la extrema derecha? Vamos a analizarlo. Al volver, estamos en Es Noticia. El presidente Luis Arce envió una emotiva carta al Papa Francisco para que libere información sobre sacerdotes con antecedentes de abuso sexual. Acude usted, hermano Francisco,
para solicitarle la revisión conjunta con nuestro gobierno nacional de los antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia. Como líder de la Iglesia Católica y hombre de fe, sé que comparte mi indignación y dolor por todo lo conocido. En Noticia España, tras la victoria del Partido Popular en los comicios municipales y las autonómicas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el adelanto de elecciones generales para el próximo mes de julio, 23 de julio. Vamos a verlo. El gobierno de España anunció la disolución del Parlamento y aprobó las elecciones generales adelantadas para el 23 de julio. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La medida fue tomada tras el fuerte revés del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que obtuvo 15 de las 22 capitales de provincia en los comicios municipales y regionales este domingo. Sánchez también asumió los resultados alcanzados y consideró necesarios dar una respuesta a través de la voluntad popular. Por otra, el líder del Partido Popular festejó los resultados. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Agradezco y valoro que ese sentimiento se haya traducido en una victoria nítida del Partido Popular, pero más importante todavía es que haya empezado a ganar otra manera de hacer política. Ciudadanos españoles han expresado su opinión ante la misiva de Sánchez, pues la fecha límite para celebrar las elecciones generales era en diciembre. Pues la verdad creo que no ha sido una buena decisión, porque igual si ha perdido en general esta vez, si lo adelanta yo creo que tampoco va a cambiar mucho la opinión de la gente, y además ha elegido unas fechas que la gente está de vacaciones fuera, por lo tanto disminuirá el voto en general y no creo que sea una buena decisión. Yo creo que él se ha hecho un cálculo y ha dicho más o menos, bueno, ya que el Partido Popular me planteó estas elecciones municipales y autonómicas como un reto, vamos a ir a un reto de verdad, que es lo que va a ocurrir el 23 de julio. Que por cierto, si se cuentan los votos, no hay tanta diferencia entre los que ha obtenido el Partido Popular y los que ha obtenido el Partido Socialista. El Consejo de Ministros se reunirá para refrendar el anuncio, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado dará lugar a la disolución del Parlamento este miércoles. Las elecciones generales se convertirán en las primeras que se celebrarán en el verano, debido a que nunca ha habido en la historia española unos comicios durante este periodo. Los partidos disponen de 10 días desde la convocatoria para registrar una coalición, según la ley electoral. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Aznares, es analista político, director del periódico Resumen Latinoamericano, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Carlos, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar otra vez con tu audiencia. Gracias. Primero, conocer tu apreciación acerca de este llamado, a muy pocas horas de conocerse el resultado del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de elecciones para el próximo 23 de julio. ¿Es salir un paso adelante? ¿Es aguarle un poco la fiesta al Partido Popular? Sin embargo, los resultados están. ¿Cuál es tu valoración acerca de ello? Mira, la valoración inicial es que está claro que la derecha ganó,
que era previsible que ganara, porque este gobierno de coalición realmente no era de izquierda, era de centro, ya casi de centro derecha por parte del PSOE. Esto ha provocado que el PSOE haya retrocedido en muchas comunidades que mantenía cautivas, y ha perdido Valencia, por ejemplo, que es una comunidad muy importante para ellos. También a Podemos, Unidas Podemos, ha prácticamente desaparecido de varias comunidades, entre ellos Madrid. Y este paso que da Pedro Sánchez es realmente una huida hacia adelante equivocada. Recién lo decía en una entrevista que estaban haciendo ustedes, votar en verano en España es difícil, porque la gente está mayoritariamente de viaje y no va a volver para votar unas elecciones que, como es previsible, con el subidón que ya tiene el Partido Popular, lo va a trasladar a las elecciones presidenciales. Además de todo esto, hay otro problema. El frente de izquierda que se podría armar iba a ser a partir de unas primarias, unas elecciones primarias. Ahora ya no hay tiempo, el 9 de junio tienen que cerrar las alianzas, entonces lo que se pueda armar desde la izquierda, o la llamada izquierda española, va a ser muy provisorio, va a ser muy artesanal, y evidentemente la derecha tiene una fortaleza que ha adquirido en todo este tiempo por un mal gobierno de la llamada izquierda, que yo no la considero izquierda, por eso digo la llamada izquierda. ¿Y en qué se equivocó? Danos algunos ejemplos de las equivocaciones de Pedro Sánchez como jefe del gobierno, y al fin y al cabo la coalición tenían en algunos temas de carácter social serias diferencias, pero al fin y al cabo era una coalición de gobierno. ¿En qué se equivocaron? Mira, fundamentalmente en lo social y en la política exterior. En lo social ha tenido movilizaciones por el tema de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, pero múltiples movilizaciones, los profesores, los docentes, también sectores vinculados a la clase obrera española que protestaban por los bajos salarios y también por las políticas de recortes de conquistas que se habían realizado en otras épocas donde el PSOE era de izquierda. Y en la política exterior, bueno, la adhesión a la OTAN y la participación en toda la guerra contra Rusia y la rusofobia que también alimentó Pedro Sánchez en cada una de sus entrevistas y en cada uno de sus viajes, el abrazo con Zelensky, el darle la espalda al Frente Polisario y abrazarse con el rey de Marruecos. Hay un cúmulo de hechos que no tienen nada que ver con la izquierda, ni en lo interno ni en lo externo. Y en ese sentido, bueno, es que se provoca esta caída muy estruendosa. Mira esto para entender un poco más cómo se votó, y nada más y nada menos que en la Comunidad de Madrid, que se queda de nuevo con el Partido Popular. La abstención en los barrios obreros de Madrid se sitúa en torno al 40%. La abstención de barrios burgueses se sitúa en torno al 25%. La burguesía tiene partidos que defienden abiertamente sus intereses, el proletariado no. Eso refleja los resultados. La pregunta con este resultado, además que es bastante específico, Carlos, es si el gobierno desplegará realmente en el tablero lo que ha sucedido en cada una de las comunidades en donde perdió de esta manera tan estrepitosa, entre otras cosas por la fractura con otras organizaciones y movimientos de izquierda, para lograr reconfigurarse el 23 de julio. ¿Qué crees? Yo creo que está obligado a pegar un volantazo si es que quiere parar este aluvión de votos de derecha. Esto también indica, Tatiana, de que el franquismo no se ha ido del escenario español. O sea, tanta derecha y tanta derecha cerril, tanta derecha extrema, que no solamente es la del PP, sino es la de Vox, indican que hay una masa de ciudadanos españoles que añoran y ven y tienen melancolía del franquismo, y esto lo llevan a este voto que ellos consideran un voto anticomunista, incluso cuando el PSOE está muy lejos de eso. Y el PSOE va a tener que recorrer a alianzas
con lo que queda de la izquierda que no ha sido desperdigada. Por ejemplo, con Yolanda Díaz, que Sumar, que era una de las personas que estaba planteando, vicepresidenta segunda, estaba planteando hacer una alianza con Podemos, ir a primarias con Podemos, pero ahora va a tener que hacer una alianza urgente. Y Pedro Sánchez debería plantearse aliarse con ellos, si es que realmente quiere de alguna manera desnivelar esta avalancha de votos de derecha. Y ir a algunas comunidades donde claramente lo repudian. Por ejemplo, en uno de los pocos lugares donde la izquierda y una izquierda soberanista, independentista, hizo una muy buena elección es en el País Vasco. En el resto, realmente las elecciones han sido girando hacia la derecha o manteniendo al PSOE en una posición expectante, ganando en algunas comunidades como Andalucía, pero retrocediendo en votos también. Entonces va a tener que adquirir un nivel ideológico que no tiene. Y entonces me parece que hay poco tiempo para eso, para que alguien dé un viraje tan importante. Y no alcanza con una alianza menor entre Sumar y Podemos, no alcanza para eso. Sí, con el tema, bien lo comentas, Carlos, del País Vasco, Otegi, bueno, y también parte también de Bildu han tenido una muy buena votación. Ellos han dicho la víspera y hoy a los medios de comunicación que ellos no son una izquierda hipócrita, que ellos son una izquierda verdadera, que son la alternativa y que jamás pactarían con las derechas. Esto... si lo revisamos con respecto al PSOE, pues evidentemente es una cachetada y una gran dosis de realidad. Pero si de algo quiere aprender esta lección el PSOE, ¿qué debería hacer con respecto a ello? Para tratar de entender entonces hoy por hoy el PSOE cómo se mueve y qué pasa además con Unidas Podemos, que recuerda también que tienen vínculos con el Partido Comunista de España. Sí, digamos, Unidas Podemos está más a la izquierda que el PSOE, sin duda, pero ha tenido una muy mala elección en este caso. ¿Qué tendría que hacer Pedro Sánchez? No ser Pedro Sánchez. Es muy difícil que Pedro Sánchez cambie de posición, por más oportunista que sea. Ha tenido un gobierno realmente reaccionario. Ha tenido un gobierno que ha sido criticado por la izquierda, que realmente ha peleado contra el franquismo en España, por los herederos de esa pelea, y lo han criticado por su comportamiento en lo social. O sea, se han mantenido los desahucios de gente humilde, se han mantenido recortes de conquistas de la gente trabajadora. Ha habido un retroceso en ese sentido muy grande. Entonces, ¿cómo cambiar en tan poco tiempo para ganar una elección frente a un enemigo que es, obviamente, que habría que pararlo como sea? Pero que avanzó y de qué manera, claro, y ahora no le quedará nada más que hacer al Partido Popular para poder gobernar con un poquito de tranquilidad, pues es la alianza con Vox, que es la extrema derecha, que es ese rostro del franquismo que nos hablabas. Si a nivel internacional algo ha pesado, pondríamos en primer lugar, sobre todo para lo que significa el pueblo y las familias del saharauis en España, esta cercanía, este viraje con respecto a una decisión prácticamente histórica de España sobre Marruecos, Carlos. Sí, bueno, Brahim Ghali, el secretario general del Frente Polisario, lo define claramente. España nos volvió a traicionar, España nos volvió a entregar. Y realmente ha sido bochornoso lo que ha hecho Pedro Sánchez de acudir a Marruecos a abrazarse con el rey marroquí, cuando sabe que hay una población solamente del Sáhara Occidental en España, sino que hay un cariño y un afecto. Yo he vivido allí y sé cómo la gente de España quiere al pueblo saharaui, tanto que recibe en verano, ahora en esta época, a miles de niños saharauis que vienen a integrarse por 2 meses o por 1 mes con familias españolas. Por eso ha sido una patada en la cara a esa gente
que por supuesto le ha retirado el voto, porque mucha de esa gente votaba PSOE. Y hoy lo han dicho públicamente en muchas esta campaña electoral, en los actos, le retiramos el voto al PSOE por esta actitud. Y lo otro fue el abrazo con Zelensky, el abrazo con la OTAN, cuando la situación económica de España pasa por, en un periodo muy malo, estar guerreando apoyando a Estados Unidos y guerreando contra Rusia y alimentando la rusofobia en España, que tiene una tradición de izquierda, o sea, contra el franquismo peleó la izquierda, eso no se olvida tan fácilmente. Y bueno, y ahora hay una alianza muy equivocada con los Estados Unidos. Ahí están parte de las equivocaciones de Pedro Sánchez y queda muy poco tiempo para las elecciones anticipadas. Veremos cuál será el escenario de aquí a ese momento. Muchísimas gracias, Carlos, por tu análisis. Buenas noches. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, a partir de este lunes, las familias de personas desaparecidas y desaparecidas forzadas podrán solicitar que se coteje su información genética con la del Banco Nacional de Datos Forenses, un mecanismo que espera contribuir a revertir la crisis de más de 110.000 personas desaparecidas en cifras oficiales y 52.000 cuerpos sin identificar. Les contamos más al volver. Por supuesto, lo analizamos en El Noticia. Pronto por Telesur. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. En Noticia México, a partir de este lunes comienza a operar el Banco Nacional de Datos Forenses. Con este se avanzará en solucionar un grave y doloroso problema, el de las desapariciones y la falta de registros forenses. Vamos a verlo. Olimpia Montoya busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en marzo de 2017. Gracias a su esfuerzo y el de otras familias, es que México comenzará a operar el Banco Nacional de Datos Forenses. Es llevarlos personalmente nosotros, ir de estado a estado llevando una prueba genética para saber si nuestro familiar no se encuentra en otro estado. Es por eso la importancia y la exigencia del Banco Nacional de Datos. Con el Banco de Datos se intenta dar un vuelco al tema de las desapariciones en México, cuyo número se elevó al término del gobierno de Felipe Calderón. Como sabemos, en nuestro país las familias de personas desaparecidas localizan estos cuerpos en fosas clandestinas con sus propias manos y son ellas mismas las que pueden poner en manos de la autoridad esta información, pero después, desafortunadamente, los cuerpos se quedan sin identificar en los CEMEFOS y en las fosas comunes. El Banco de Datos Forenses debió haber abierto desde el año 2019. ¿Van a tener que homologar las bases de datos?
van a tener que homologar los registros de ADN de los familiares que buscan y eso a lo mejor va a implicar una recaptura del ADN de los familiares y de los cuerpos que tienen hoy acumulados. Va a ser un trabajo muy arduo. No se trata de tener una base única, enorme, ¿no? Se trata de técnicamente hacer que esta información fluya, se interconecte, que sea utilizada. Nosotros somos muy insistentes en esto, Daniel, que sea utilizada única y exclusivamente para fines de búsqueda. Pero este esfuerzo es tan solo un primer paso de otros más que deben realizarse. Parecería que la base de datos nos va a solucionar, la base de datos forense nos va a solucionar todo el problema. Idealmente sí, pero para que esto funcione, la información tiene que ser de calidad, la información tiene que estar sistematizada. Y hacer estos cruces va a poder facilitar, por ejemplo, la identificación de los 52,000 cuerpos que están sin identificar actualmente y poder seguir haciendo búsquedas en un futuro. Con el Banco de Datos Forenses, cuya operación dependerá de la Fiscalía General de la República, se espera revertir la crisis de más de 110,000 personas desaparecidas en México, cifra heredada de la llamada guerra contra el narco. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Vamos a profundizar en ello a través del testimonio de Delia Quiroga, es integrante del colectivo nacional 10 de marzo, busca a su hermano Roberto desaparecido el 10 de marzo de 2014, es licenciada en Derecho, Juicios Orales y nos acompaña desde Tamaulipas, en México. Delia, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias. Delia, hay esperanza, pero al mismo tiempo escepticismo con respecto a este Banco Nacional de Datos Forenses. ¿Cómo lo recibes? Pues no tenemos confianza ni una certeza de que este Banco Nacional de Datos Forenses realmente vaya a funcionar, porque de todas las búsquedas que se han hecho por colectivos que tienen familia desaparecida, nunca se nos ha informado oficialmente de los resultados que supuestamente ellos tienen. O sea, ellos dicen, hay resultados, encontramos 100 personas de enero a la fecha en Tamaulipas, pero ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están sus familias que efectivamente puedan corroborar que esas personas han sido entregadas? Ahora, no hay suficientes expertos en el país y el gobierno no quiere contratarlos. Entonces, ¿cómo le van a hacer para 10 años por lo menos de rezago en la identificación y entrega de todos estos restos pueda ser legal y certero, y que nos dé confianza a las familias de que nos están entregando nuestro familiar, porque también tenemos casos en donde entregan restos que no corresponden a la persona que nosotros buscamos? ¿Y qué hacer entonces para que realmente funcione, teniendo en cuenta que ya, por ejemplo, hay una ley de desaparición forzada en el país, pero que hace falta normar, que hace falta avanzar en medio de esta crisis tan profunda que lleva a que ustedes, por ejemplo, como grupos de ciudadanos civiles que hace unos años no tenían experiencia y han tenido que adquirir la experiencia para buscar a sus seres queridos, yendo hasta los lugares más inesperados para hallarse con esta situación tan dramática? ¿Qué hacer entonces para que esto funcione? Lo primero que tenemos que hacer es que nuestros políticos dejen de vender derechos como parte de las campañas. O sea, que nos prometan que van a hacer algo entrando al poder, que van a identificar, que van a entregar. Esto no debe de ser así. Tiene que ser ajustado a la ley y tiene que ser ajustado a la exigibilidad de este derecho, que quiere decir que se necesita dinero, se necesita recurso. Y ahorita con la austeridad que premia aquí en el país de nosotros, en México, por política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no va a ser posible poder identificar a estas personas, no va a ser posible que se constituya como debe de ser y bajo los protocolos adecuados este registro. Ahora, sin las familias, no. Necesitan convocar a mesas de trabajo donde participen familias para que le demos una legalidad, una certeza a este registro. De otra manera, no va a servir de nada y solo va a ser un elefante blanco más para desviar recursos. Va a ser, este paso que planteas es fundamental. Ahora, Delia, decías a través de un comunicado que ya quiero de ello preguntarte, pero primero acerca de una cifra que es también muy dramática. 110,000 personas desaparecidas
y desaparecidas de manera forzada en esa llamada lucha contra los grupos narcotraficantes y las bandas criminales en el país. Pero ustedes creen que esta es una cifra que se ha quedado corta. ¿Por qué? Sí, porque mira, por mencionarte algo, en Matamoros, Tamaulipas, cuando nosotros empezamos a trabajar ahí, las primeras 12 señoras que llegaron, 8 no tenían denuncia. Entonces, por eso nosotros estimamos que la cifra es el triple, porque de esas 8 personas que no tenían denuncia, solo 2 se animaron a ponerla. Entonces, la gente no denuncia por miedo, porque viven ahí, porque no tienen otro lugar a donde ir. Y pues, ¿qué hacen? Se quedan a esperar a ver si su familia regresa o si alguien les da noticias de qué fue lo que pasó con ellos. Y esto entonces ha incrementado, Delia, que se unan más personas buscando sus familiares y sus seres queridos de manera espontánea. Sí, así es. Ahora también el propio Ministerio Público, las fiscalías, desaniman a las familias a denunciar, porque desde que están llegando las están criminalizando, las están cuestionando, les están diciendo que si les pasó lo que les pasó es porque andan metidos en algo malo, y no es así. La realidad es que no es así. Hay muchas personas inocentes que se ven desaparecidas en nuestro país y lo hemos comprobado con las pocas que hemos podido lograr que se identifiquen. ¿Cuántas se han logrado que se identifiquen en esta lucha de ustedes como familiares de los desaparecidos, Delia? Pues mira, de más de 400 personas desaparecidas que nosotros andamos buscando, solamente hemos identificado a 4. Y todos eran personas de bien, se dedicaban a algo bueno, tenían un honesto modo de vivir. Claro, sobre todo porque es que esto ya pasa a ser un tema legal, y es que si hay alguna vinculación de la persona desaparecida con una ilegalidad, eso tiene que ir al sistema judicial, no es solamente que se diga por adelantado. Así es, sí tiene que haber una comprobación, y estas víctimas que te digo pues se han dado resultado del sistema CODIS que donó el FBI de Estados Unidos a México, entonces hay una certeza en ese sentido. Veo entonces en su reflexión que hay mucho escepticismo con respecto a este anuncio. Reiteramos, de un lado hay esperanza, pero de otro lado también incertidumbre producto de esta situación. Y hoy mismo usted, Delia, a través del Twitter le ha pedido a los grupos criminales, a las bandas de narcotráfico con nombre propio, que hagan un pacto por la paz, un pacto para avanzar un poco en el desescalamiento del conflicto en el país. Voy a poner en pantalla solamente los grupos a los que usted se refiere y quiero preguntarle luego de su contenido. Vamos a verlo. Allí lo vemos. Dice: mensaje a líderes de carteles mexicanos. Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, del Golfo, del Noreste, Los Zetas Vieja Escuela, Cartel de los Salazar, Cartel de Tijuana, Cartel de Ciudad Juárez, Cartel de los Beltrán Leiva, Cartel de la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios. ¿Qué les dices en esa carta, Delia? En esa comunicación pública. Pues yo los invito a ellos a que tomen conciencia de que ya no puede haber más desaparecidos aquí en el país. Que si ellos pueden ayudar de alguna manera a que esto pare, nos ayuden. O sea, no los estamos culpando a ellos, no estamos diciendo que les desaparecieron, no. Pero ellos, al ser los líderes de las actividades ilícitas que se llevan a cabo en el país y de tener el control de todas las zonas del territorio, pues pueden incidir en que esa práctica pare, porque si no para, se va a seguir incrementando, por lo que vemos, la indiferencia del gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar con los casos como el de nosotros, por ejemplo, que tengo más de 9 años buscando a mi hermano? ¿Y qué tal si está por ahí en una CEMEFO? ¿Cómo nos vamos a enfocar a identificar lo que ya se encontró si sigue habiendo desapariciones? Sigue y sigue y sigue. Entonces, necesitamos que esto pare para arreglar lo que ya está. Y pues, que cada quien asuma las consecuencias ya de lo que haga. Ahora, aquí en México es muy difícil que se castigue a una persona por homicidio. O sea, ellos tienen la certeza de que aquí hay impunidad, y más si tienen dinero, o sea, pueden pagar abogados, pueden comprar autoridades y librarse de la justicia. Y nosotros pues ya no apelamos a eso, lo único que apelamos es saber qué pasó con nuestro familiar, que podamos darles un sepulcro digno, y pues que ellos, que tienen esa fuerza y que siempre tienen la atención de los medios y de las autoridades,
pues pueden apoyarnos a incidir en esto, y también de que si hay búsquedas que no agredan a las familias y a las madres, que las dejen que busquen, que llevemos una relación de paz, de una convivencia pues cordial. Sí, le has nombrado pacto social para prevenir, erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz. Este llamado requiere de mucha valentía porque estamos hablando de grupos criminales que muy bien saben cómo moverse en el mundo de la ilegalidad. ¿No hay temor, Delia, que te conviertas en un objetivo de estos grupos criminales con esto que les has dicho en esta carta tan dura? Pues sí tengo miedo. Pero también tengo miedo de seguir viviendo así. Yo ya no puedo seguir viviendo escuchando a las mamás llorar por sus hijos desesperadas, que la autoridad no nos busca, a mi propia madre. O sea, ya esto es insoportable. Y la verdad es que alguien tiene que tener esa iniciativa de hablarles, porque también son mexicanos. O sea, ellos tienen que entender que pueden apoyar, que pueden ayudarnos a que pare la práctica. Inclusive ellos han sido víctimas de desaparición forzada por militares, por soldados. O sea, sabemos que se llevan a los muchachos denominados halcones para sacarles información y los desaparecen. Entonces, ellos también han sufrido esa situación. ¿Por qué no sensibilizarse con nosotros y quitarle esa fuerza al gobierno, ese pretexto de decir que somos una sociedad dañada o tóxica y que estamos tan divididos ahorita los mexicanos aquí en México por la cuestión política, que eso es lo que les conviene a ellos, que estemos divididos? ¿Por qué no ver por el bien común de todos y fomentar la paz y parar las desapariciones? O sea, Delia, ese es el mensaje. Sí. Delia, y para despedirte, y si esta petición en esta carta reiteramos que es bastante fuerte, confrontativa con respecto al papel que ellos han jugado en esta crisis de violencia de más de 2 décadas en el país, la acompañan con organizaciones de derechos humanos que los puedan a ustedes proteger de alguna manera ante esta situación. Pues mira, yo he solicitado la protección al mecanismo SEGOP en 4 ocasiones y me la han negado. Ellos dicen que hasta que no me agredan, que no me den un balazo o tenga yo heridas de gravedad, mi vida esté en peligro inminente, no me van a dar la protección. Entonces, pues yo tomo mis medidas de protección, no tengo una vida social, o sea, yo me paso en búsquedas y en mi casa encerrada para poder resguardar la vida. O sea, no tengo un libre desarrollo de mi personalidad porque dependo del gobierno para poder encontrar a mi hermano. Entonces, en esta situación en la que me siento como encarcelada en mi propia vida, a falta de la protección del gobierno, es que decido acudir a ellos, a que tengan, o sea, se toquen el corazón y vean, o sea, la situación que estamos viviendo las familias, porque yo no soy la única, yo soy un ejemplo, yo doy la cara, pero hay muchas que tienen miedo que no dan la cara, pero que viven la misma o peor situación que yo, porque en cualquiera de nosotros hay una señora que tiene 7 familiares desaparecidos, entre ellos 3 niños. Entonces, claro. Está muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Cada familia tiene una historia muy dolorosa y tiene todo que ver con la desaparición, la mayoría de ellas de carácter forzado. Delia, muchísimas gracias por su testimonio. Le enviamos un abrazo y cuídese, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Fuerte. Muchas gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.